Hoy aquí en Lux Podcast vamos a estar hablando del regreso de esta serie después de 3 años de ausencia, el por qué estamos otra vez aquí de regreso, quizás después de un periodo donde a lo mejor ya perdimos demasiado contacto, pero vamos a estar platicando un poquito de eso. Vamos a continuar donde nos quedamos hace 3 años en Proverbios capítulo 10 del verso 23 en adelante. Siguiendo un llamado de Dios a través del apóstol Pablo, cuando le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y a destiempo. Entonces, por eso estamos aquí el día de hoy en esto. Y bueno, también vamos a estar hablando de algunas recomendaciones que tengo para ustedes de algunos libros que nos pueden ayudar en nuestro caminar con Dios cuando estamos procurando escudriñar las escrituras. Amamos la palabra de Dios y queremos estudiarla verso a verso, y por eso continuamos. Mi interés no es hacer otra cosa, sino estar aquí reunidos y estudiar la palabra del Señor. Y por eso estamos aquí. Entonces, bienvenidos nuevamente aquí a este programa Lux Podcast, donde vamos a estar hablando de eso. Y bueno, después de 3 años, ha cambiado muchas cosas. Cuando comencé este podcast, por ahí del año 2019, yo acababa de llegar a Estados Unidos, después de haber estado en México, donde nací, y sirviendo al Señor con mi esposa y mis 4 hijos. El Señor nos llamó a vivir aquí a Estados Unidos, en el estado de Washington, y bueno, gracias a Dios, durante este tiempo, en mis inicios, y digo gracias a Dios, tuve que esperar sin trabajo por las situaciones migratorias. Vine al país aquí y tuve que esperar para tener un permiso de trabajo, y fue cuando tomé la decisión de comenzar este espacio de estudio de la palabra del Señor. Y después me llegó pues mi permiso de trabajo, y pues ahora sí que a trabajar, se ha dicho. Se atraviesa la pandemia y estamos aquí de regreso. Por ahí mandamos algunos programitas de Lamentaciones, de Hebreos, pero estamos aquí de regreso. Dios ha sido fiel, y estaba yo preguntándome, bueno, ¿por qué no continuar? Decidiendo si lo hacía de nuevo o no. Y bueno, predicando la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Aquí estamos en el estado de Washington, son las 3:25 de la tarde, hora del Pacífico. Para la gente que está en el centro son las 5:25. Estamos aquí para transmitir esto para todos ustedes. Entonces, continuamos la parte del estudio de la palabra de Dios. Y bueno, recordemos lo que es el libro de Proverbios, y tenemos que entender que cómo debemos leer el libro de Proverbios. Y muchas personas se me preguntarán, bueno, quizás es uno de los libros más fáciles de leer porque pues, son recomendaciones, ¿no, Julio? Y quizás mejor sería algo, bueno, enséñame a leer Apocalipsis, o hay que aprender juntos, no enseñar, sino hay que aprender juntos cómo estudiar Apocalipsis, Levíticos, Números, que son los libros que mucha gente pues dice, no, yo cuando empecé a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, ahí en Levítico, Números me detuve. Pero la realidad es que hay una manera errónea de cómo leer los proverbios, y es de una manera como los fariseos, que tenemos muchas cosas de ellos también nosotros como cristianos, la leemos como aquellas cosas que tenemos que hacer para ser buenos, ¿no? Esas cosas que tenemos que hacer para que Dios nos acepte. Y esa es una manera errónea de leer los proverbios. No son consejos para que los hagas de una manera en que, bueno, Dios ya lo hizo, entonces ahora me debes. La realidad de la lectura de los proverbios es que tenemos que leerlos de manera en que Dios nos habla y nos dice, porque te he comprado con precio de sangre, ahora eres una nueva persona y puedes dar frutos dignos de arrepentimiento y vivir así. Y si no conoces a Dios, te está describiendo. Es importante que algunas personas lo puedan entender, que los proverbios tienen cierto grado descriptivo más allá de ser prescriptivo. Y permíteme esos tecnicismos, porque es importante que estudiemos algunas palabras de esa forma. Son descriptivos, que describen la situación de la raza humana, y no tanto prescriptivos, porque es entendible que el ser humano está roto y que el ser humano necesita de un agente externo para ser salvo. Ese agente externo tiene que ser perfecto, ese agente externo tiene que tener estas situaciones de su vida resueltas, y entonces no es para que lo leas y decir, bueno, ya lo hice, sino realmente cuando tú estás viviendo una vida apegada a lo que la Biblia te dice, es un agente, perdón, es algo que viene gracias a la gente de gracia, a la gente que es Cristo Jesús, que murió en la cruz y nos permite vivir. Ahora, como lo dije hace 3 años, y quizás sería bueno
que si tienes algún tiempito puedas regresar y a lo mejor tomar uno que otro de los 18 programas que tuvimos antes, por ahí en el 2019, y te des cuenta que realmente la introducción del libro de Proverbios es del capítulo 1 al capítulo 9 y del 10 al 31 ahora sí se define los proverbios tal cual. Muchos de estos proverbios sí están desconectados, no dependen el uno del otro, pero la realidad es que tú tienes que entender que es un resumen de el grado o el grado de adoración que tú tienes hacia Dios o hacia las otras cosas que tú estás adorando. Cuando la Biblia habla del justo, cuando la Biblia habla del sensato, cuando la Biblia habla del sabio, son aquellas personas que tienen una relación con Dios, tienen una relación y entienden que el principio de la sabiduría, el principio de esa vida eterna es el temor a Dios. Por el contrario, el insensato, el necio, son personas que no conocen a Dios, que no saben de Él. Y todo esto está basado en algo muy importante. El libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, en el capítulo 28, nos habla de que la sabiduría de la que estamos hablando no es una sabiduría terrenal. Entonces, acompáñenme si tienes la oportunidad de ir al libro de Job, capítulo 28. Esto ya lo habíamos estudiado en algunas ocasiones en los primeros capítulos, donde te dice, perdón, en los primeros episodios, ya estoy muy como oxidado, ¿verdad? Donde en el capítulo 28 del 12 en adelante habla y se pregunta en una manera interesante el escritor Job, ¿dónde viene la sabiduría? Ahora, lo importante es de que Job no estaba viviendo los mejores momentos de su vida. Se estaba haciendo preguntas muy importantes en su vida. Estaba haciéndose preguntas que de ellas dependía la vida o la muerte. Y más que nada estaba, más que depender vida o muerte, perdón por eso, más que nada estaba él hablando de cosas importantes porque estaba en un momento donde se sentía que nada de lo que él había puesto su confianza o nada de lo que a lo mejor le había dado su felicidad valía más. Son preguntas importantes. Yo tengo un ejemplo muy interesante, muy reciente. Yo soy un aficionado al fútbol americano y la semana pasada, la semana pasada, el lunes, estaba viendo un partido cuando un jugador de 23 años hace una jugada y de repente colapsa en el campo de juego por un paro cardíaco y también respiratorio. Y lo que me llama la atención es de que millones de dólares invertidos en televisión, en jugadores, en todo lo que, en un estadio lleno de personas que pagaron cientos de dólares para ir a un partido de fútbol americano y de repente nada de eso importó. Se detuvo el partido, incluso no se volvía a llevar a cabo. ¿Y por qué? Porque una persona estaba entre la vida y la muerte. Esa persona, gracias a Dios está bien, pero hubo un momento de seriedad donde todos los juegos que están jugando estas personas se detienen y ahora están enfocados en lo que realmente vale la pena. Y lo que me llama la atención es que vivo en una nación, quizás al igual que la nación que tú vives, donde sea que estés, donde se han alejado de Dios completamente. Dios es una idea incluso que es odiada, pero de repente esta gente empieza a orar y a traer Dios de regreso a sus vidas. Y es lo que está pasando con Job, donde se está haciendo preguntas importantes. ¿De dónde viene la sabiduría? Y lo importante es eso, donde dice, ¿más dónde se hallará la sabiduría? Job capítulo 28, versos 12 y 13. ¿Más dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Y después al final del capítulo 28, te lo dejo a tarea, puedes ver que Job dice que la sabiduría viene de Dios y el principio de la sabiduría es temer a Dios. Entonces, si esto es cierto, tenemos que leer los proverbios dándonos cuenta que la sabiduría es ajena a nosotros y que se nos ofrece tras un regalo de gracia a través de un despertar en nuestro ser, de darnos cuenta. Una de las cosas que yo le digo incluso a mis hijos que yo aprendí es que a Dios tú no lo descubres. No es como descubrir las leyes de esto, aquello, no lo puedes agarrar por tus propios y no. Sí, claro que sí, sí, dice la palabra que si buscas a Dios de todo tu corazón lo vas a encontrar, pero Dios se revela a ti a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer estos salmos, estos proverbios, de una manera en que tú puedas entender de que no es tanto prescriptivo, no te está mandando a hacer cosas, te está describiendo la vida de una persona que ha puesto a Dios en primer lugar y el temor a Dios es el principio de su vida. Y empieza de una manera muy interesante porque cierra el capítulo 10 y empieza a tomar una visión ya no tan corta
al siguiente invierno, ya no tan corta en una temporada en los siguientes años, sino extiende la visión de la sabiduría a algo realmente importante, que es algo eterno. Entonces, abre tu Biblia, Proverbios 10, 24, 23, dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Y empiezas a ver que estos proverbios son duales. Está el camino de la maldad y el camino de la verdad. El hacer maldad es como una diversión al insensato, más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Ahora, ¿cómo deberíamos de leer ese verso? Pues la realidad es que una persona que no tiene una relación con Dios, por más bueno que tú seas, te diviertes en la maldad. Y esto requiere un cierto grado de madurez y de entendimiento y de honestidad, porque dices, no es cierto, Julio, a mí no me... ¿A quién le gusta hacer cosas malas? A mí. A veces cuando estoy peleado con mi esposa o con mis hijos, que ahora ya están en la adolescencia, me gozo a veces en quizás no ser un papá abiertamente grosero, pero cuando puedo darles un mensajito así de, oye, qué bien te ves, o qué bien te viste haciendo berrinche, hijo, a tus 13 años, siendo que la Biblia me dice que no los provoque a ira. Y quizás me arrepiento, pero de inicio yo sé que en el corazón de mis corazones hago esas cosas porque me generan cierto tipo de placer momentáneo, pero no me satisfacen. Entonces esto no está muy alejado de nuestra realidad. No podemos decir, bueno, yo no soy insensato porque no me gusta salir a matar gente, pero acuérdense que Jesucristo, y si no te acuerdas, te lo puedo enseñar, puedes leer Mateo del capítulo 5 al 7 en el Sermón del Monte, donde Jesús levanta la vara de medición y te dice, es que no se trata de que solamente dice, no es de que cualquiera que mate a su hermano es reo de juicio, cualquiera que odia a su hermano es reo de juicio. Órale, están ladrando los perros por acá en mi casa, pero bueno, esto es normal. Es reo de juicio. Lo interesante es de que dice cualquiera que odia a su hermano, levantó la vara. Entonces tienes que darte cuenta que cuando dice aquí que el hacer maldad es diversión al insensato, no, ni siquiera es de que, bueno, entonces no te diviertas de la maldad, simplemente cambia tu manera de ser, no, está describiéndote. Y está describiendo también al persona que es al hombre que es de entendimiento, dice que la sabiduría lo recrea. Entonces empieza a ver esa diferencia. Sigo leyendo. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Órale. Y a lo mejor dices, ahí está el karma. El karma, la ley de la siembra y de la cosecha, que yo entiendo que eso que acabo de decir, bueno, que eso no es bueno, que eso no está en la Biblia, hasta cierta forma. Sí, Jesús en cierta forma lo ha expresado. Sin embargo, lo que te quiero decir es de que viendo desde este punto de vista, lo que está haciendo está dividiendo dos caminos y realmente lo que está pasando es que una persona que es el impío, en ese camino en el que está de impiedad, ha sido juzgado ya. Nadie en este mundo está juzgando. Yo sé que sí, la palabra de Dios nos enseña que seremos juzgados por nuestras obras al final de todo esto. Pero los que hemos creído en Cristo, seremos encontrados inocentes por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Pero la humanidad tiene fecha de caducidades, ha sido juzgada. Entonces, todos somos reos de muerte. Todos somos antes de Cristo, los que no conocíamos a Cristo, en la humanidad sin Cristo estaba ya sentenciada a una eternidad sin Él. Y por eso lo que te quiero decir es que no es de que no te está prescribiendo, no te está diciendo tienes que hacer esto, te está diciendo los que son impíos, lo que temen, eso viene, porque ya ha sido sentenciado. Dice, pero los justos les será lo que desean. Y eso no tiene nada que ver con decir, yo quiero un Rolls Royce, quiero una bolsa Gucci, quiero unas vacaciones en París, quiero unas vacaciones en París. Entonces aquí dice la Biblia que lo que yo deseo me será dado. No, está hablando de que esa persona que ha sido transformada, que camina en la verdad, que camina en la sabiduría, le vendrá lo que desea. Cuando lo que tú quieres es lo que Dios quiere, tus oraciones son respondidas. Cuando lo que tú quieres es igual a lo que Dios quiere, tus oraciones son respondidas. Y luego aquí dice muy importante, aquí empezamos a ver a dónde está apuntando el proverbio en Salomón. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Y eso es muy importante porque el torbellino es inmediato, pero tú dices, bueno, es que yo he visto por ahí que
Pues hay gente que se muere joven siendo tan bueno, mi primo, mi tío, mi hermano, no, y era tan bueno. Bueno, primero que nada, dice la palabra de Dios en Romanos 3, vamos rápidamente. Romanos 3, y las personas que saben el Evangelio van a decir, bueno, es que ya me lo sé, pero no hace falta que me lo digas, sino también hace falta de que lo sigamos estudiando. Romanos 3:10 dicen, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. También leí el verso 11, Romanos capítulo 3, entonces no hay justo ni aún uno. El que es más justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, es lo que dice la Escritura. Entonces, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. ¿Por qué? Porque está ampliando el tiempo a la eternidad. Y la comparación de 100 años viviendo en maldad a una muerte eterna, realmente no permaneces, te vas como torbellino. Pero aquí dice más, el justo permanece para siempre. Te está describiendo a aquella persona que está poniendo su confianza en el Señor. Y dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cuál justo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso es algo muy importante. Ahora, todo lo que estoy diciendo no son ideas mías. Incluso ni siquiera es muy popular. Incluso ni siquiera es algo que entretenga, sino realmente son cosas que pues son hasta cierto punto aburridas para una persona que no lo entiende, y lo vamos a ver en Primera de Corintios también. Pero lo importante que yo quiero que tú veas es eso. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y esto es muy importante porque en el verso 4, en el capítulo 4 de Romanos, nos está enseñando lo que Cristo tuvo que pasar para esto. Entonces, ¿quién es el justo? Dices, bueno, Julio, ¿cómo puedes decir eso si Proverbios fue escrito tanto tiempo antes y Romanos tanto tiempo después? Sí, porque estamos hablando de que la historia de la Biblia es una sola historia y está encontrando esto. Y la realidad es de que por eso Jesús, cuando vino y hizo ese sermón del monte, Mateo capítulo 5, de 5 al 7, él levanta la vara y te dice, es que no se trata de lo que ves en el exterior, sino lo que está en tu corazón. No es de que solamente adulteres con una mujer, es lo que en tu corazón, si en tu corazón ya la deseaste, ya adulteraste con ella. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años del impío, bueno, perdón, me salté uno. El versículo 26, perdón. Mas el justo permanece para siempre, 25, verso 26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Y eso es muy interesante porque como que dice, está desconectado. Y me llama la atención, lo que propongo es que aquí está hablando versículo 24, 25, que te está hablando de dos cosas. Uno, te está hablando de que lo que el impío teme, eso le vendrá, calamidad. Dice, pero los justos les será lo que desean. Y luego habla de el justo permanece para siempre. Entonces, quizás lo que propongo es, hay muchas ocasiones, dices, bueno, pues mira, dice Dios, dice la palabra de Dios que yo tengo, de que lo que deseo me va a llegar y que yo voy a permanecer para siempre. Entonces yo aquí me voy a sentar a esperar a que sea la voluntad de Dios para mi vida. Y por eso dice, mira, espérate, porque como vinagre a los dientes, yo no sé con qué se sientan los vinagres a los dientes. Alguien me puede decir, ahí déjenme en comentario y tomo esta pequeña pausa para, si quieres dejarme un comentario, déjame saber que estás escuchando esto para que pueda yo continuar respondiendo a algún tipo de pregunta o algo así. Dígame qué se siente vinagre en los dientes. Yo no sé, pero sí sé que el vinagre llega a disolver ciertas cosas como el calcio. Como vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso. Entonces, no seas perezoso. O realmente el fruto de una persona que sigue al Señor, o como dicho tal cual, como dice aquí, una persona necia se espera, está siendo perezosa y no está viviendo una vida productiva y es totalmente nefasta, porque está esperando que le caigan las cosas como del cielo, y no estoy diciendo que no haya milagros, pero está hablando también de que es totalmente aberrante una persona perezosa, aquellos que han sido enviados. Ahora, todos los que estamos aquí hemos sido enviados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Entonces, por eso no se trata de que, bueno, ya estoy esperando el regreso de Cristo, yo me voy aquí a vivir de fe. No, se trata de seguir confiando y como dice Santiago, la fe sin obras es fe muerta. Y luego dice el versículo 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y es como aquí puedes ver como en el verso 25
habla de un torbellino que se esfuma y después dice que el justo permanece para siempre. Y luego el versículo 27 habla de que el temor de Jehová aumentará los días, pero los días de los impíos serán acortados. Entonces ahí hay como un sándwich de una frase que te dice, el justo vive para siempre, el impío será cortado y lo menciona, y en medio está esa frase de el humo a los ojos y el vinagre a los dientes, que te dan a entender de que permaneces para siempre, pero eso no te habla de que, bueno, pues ya a vivir en una nube con mi arpa, sino a ser personas que están viviendo su vida para Cristo en amor, en confianza y laborando y esforzándose en la gracia, que en su conjunto es lo que la Biblia nos está enseñando. Luego dice aquí, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Y quizás eso es algo sencillo de aplicar, pero lo que yo quiero que te des cuenta también es, habla de algo muy importante, que es esperanza, que es alegría para el justo. ¿Cuál es esa esperanza que es alegría para el justo? Vamos a aplicarlo a un extremo. Aquellas personas en países donde el cristianismo es perseguido, que están dando su vida por el evangelio. ¿Esa esperanza es alegría para ellos? ¿Cómo? Al contrario de personas que están viviendo su vida para crimen, para cosas que están viviendo en lujos, que están viviendo en diferentes cosas, es muy interesante que lo veas así. Entonces, es importante que tú te des cuenta que cuando está hablando de la eternidad, el regalo de aquellas personas que están viviendo en alegría en Dios es la eternidad con Él. Pero lo importante que yo quiero que tú te des cuenta es de que la esperanza de los impíos perece, porque han puesto su confianza en cosas que se van, en cosas que no duran, al contrario de personas que realmente están quizás sufriendo en este momento, pero su galardón está en los cielos. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros vamos al libro a la carta de Pablo a los Corintios, te vas a dar cuenta que lo que está pasando aquí es muy interesante. Y si ahí escuchan ruiditos, hasta por ahí estaba yo diciendo, ¿qué está pasando? Es que mis hijos están llegando de la escuela, pero yo sigo en la misma, predicar a tiempo, fuera de tiempo. Se puede predicar cuando llegan los hijos a la escuela, para que me ayuden. Y es muy interesante porque Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 15 hasta el fin, perdón, me equivoqué, perdóneme tantito. Primera de Corintios, aquí lo estoy abriendo, nomás que se me pegaron las páginas, del verso 26 hasta al final del verso. Vamos a leer, verso 21 del capítulo 1, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Voy a leerlo más pausadito porque yo sé que ando corriendo y mejor más pausadito. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, está hablando de esa sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estoy leyendo Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Y está describiendo, va a explicar, verso 22. ¿Por qué? Porque los judíos, que era el mundo anterior, el mundo antiguo era judío y griego, el mundo donde estaban viviendo estas personas, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Julio, ¿por qué leíste esto? Me confundí un poquito. Porque aquí está diciendo una cosa bien importante. Dios decidió que el mundo no iba a conocer a Dios a través de su propia sabiduría. Lo que te dije, tú no puedes agarrar fórmulas de cálculo y de física para describir a Dios. Dice que a Dios le agradó dar a conocer el evangelio y darse a conocer a sí mismo a través de la locura de la predicación, que es una locura, hombres fallidos anunciando el evangelio. Y luego dice, porque los dos tipos de personas que eran relevantes para Pablo, que escribió esta carta, dice, los judíos piden señales, quiero milagros. Y los griegos quieren sabiduría, dame algo nuevo, dame algo que sepa rico, algo que sea elocuente. Pero Dios, nos envió a predicar algo que es sacado de onda, que es Cristo y Él crucificado.
Para los judíos, tropiezo, y para los griegos, locura. Y eso es bien importante que te des cuenta. Por eso aquí dice, el temor de Jehová, perdón, la esperanza de los justos, verso 28 de Proverbios 10, la esperanza de los justos es alegría. La esperanza de los justos es la alegría. Y luego el versículo 29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Pero dice ahí, pero en la destrucción a los que hacen maldad. Es la diferencia. Cristo crucificado para la gente de este mundo es locura, es tropiezo. Para los llamados es sabiduría de Dios y es poder de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora, cuando tú caminas con el Señor y te empiezas a dar cuenta que hay frutos en tu vida que no son buenos, tú pides ayuda. Y llevas, como dice Romanos capítulo 8, dice Romanos capítulo 8 que lo vamos a leerlo. ¿Para qué uso mi memoria? No estoy aquí para decir, ya me lo sé los versos. Vamos a Romanos capítulo 8 para que lo veas. Porque hay un mandamiento y esto es importante. ¿Cómo tienes fallas en tu vida, tienes cosas que no están bien y dices, bueno, es que ya soy cristiano, pero ¿cómo está el asunto? ¿Cómo tú me dices que es algo descriptivo? ¿Cómo puedo vivirlo? Dice, es muy importante porque los que, ¿dónde está aquí rápidamente? Y aquí está. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hablando de carne, para los que a lo mejor son nuevitos, la carne son las cosas que te pide tu cuerpo que están en contra de Dios. Y puedes buscar Google cuáles son las obras de la carne y te va a llevar al versículo. Pero los que son del espíritu piensan las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y eso es muy importante para que lo veas. Y luego, y luego dice, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Dios. Y fíjate, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Boom. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu, fíjate, verso 13 del capítulo 8 de Romanos, mas si por el espíritu tú haces morir las obras de la carne, viviréis. El llamado es hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Llévalas a la cruz. Reconoce tu incapacidad de vivir la vida del justo. Esa sabiduría, acuérdate, la vida del sabio, la vida del justo viene de parte de Dios. Por eso no es una receta de haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Es, Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre Santo, para que el camino tuyo sea fortaleza para mí. Tu camino sea fortaleza para mí. El camino de la cruz sea la fortaleza para mí. Pero fíjate cómo termina esto que regresamos ahora a Proverbios, versículo 29 del capítulo 10. Pero es destrucción a los que hacen maldad, como dijo Pablo en Romanos y en Corintios, que es locura para los que se pierden. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Fíjate, aquí está hablando de la eternidad. El justo no será removido jamás. Tú estás viviendo con Dios, no hay quien te mueva, has puesto tu vida sobre la roca que es Dios, te has dado cuenta, te han llamado loco, te han dicho tantas cosas, pero estás viviendo para Dios. Pero los impíos no habitarán la tierra. Y ahora, aquí es donde empezamos a hablar, y por eso dije que del capítulo 10 al capítulo 31 es hablar de alabanza. ¿Quién estás alabando? Acuérdate, si hay un programa también de aquí de Lux que se llama Fruto de Labios, que confiesa su nombre, que es también de Proverbios, porque fíjate estos versos que siguen adelante, del 31 al 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. A final de cuentas, quien alabas te sale por los poros, te sale por la voz, te sale por cómo comunicas. Entonces la boca del justo produce sabiduría y los labios del justo saben hablar lo que agrada. Por el contrario, la lengua perversa será cortada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Ahí lo que dice es que agarra las dos porciones de la sabiduría juntas del versículo 31 y del 32 y agarre juntas las obras de maldad y necedad del versículo 31 y 32 también. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Realmente lo que te das cuenta aquí es a dónde apunta la eternidad de una persona que ha confiado en Dios,
con todo lo que es, para que le ayude a vivir la vida que Dios desea, y cómo actúa una persona que niega la existencia de Dios y niega la veracidad de su palabra en su vida. Algo muy importante, y con esto quiero cerrar, es el anuncio del libro de Proverbios es al igual el anuncio de toda la escritura. La humanidad tiene una gran falla. No es cierto lo que dice por ahí Adrián Maslow, eh, que dice que todos los hombres son buenos, ¿verdad? Y que hay la pirámide famosa de Maslow para la autorrealización. Entonces, todos los hombres son buenos, todos los hombres están buscando su bienestar, cuando que la realidad que la Biblia dice es que no hay justo ni aun uno. Y la realidad es que el mensaje del mundo te dice solamente tienes que superarte, pero Dios te dice tienes que nacer de nuevo. Y yo lo que a lo mejor algunas personas que ya tienen tiempo en el Señor es, ¿cómo me va a servir a mí esto que ya soy un cristiano maduro? Pues es una buena manera de hacer un diagnóstico en tu vida si realmente tienes frutos dignos de arrepentimiento. Cuando entiendes que Dios quiere misericordia y no sacrificio, te das cuenta que la vida en misericordia es una vida pegada a la sabiduría, donde tú reconoces las verdades y las bondades de Dios en tu vida, que vienen por gracia y no por lo que tú haces. Y Dios nunca está en deuda contigo. Como dijo ahí Pablo, deudores somos. Ahí está. La siguiente vez vamos a seguir analizando el libro de Proverbios. Y bueno, vamos a dar ya el final de este programa. Todavía no tengo entendido ni quiero hacer una promesa de cómo vamos a continuar. Simplemente esto es una prueba que quiero hacer de seguir predicando la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Pero quisiera dar por ahí algunas recomendaciones si a ti te interesa aprender cómo compartir la escritura. Tengo una recomendación, esto yo lo conocí a través de unos estudios que estuve haciendo en un instituto bíblico acá en el Seminario Bautista del Sur, de este libro. El libro se llama Cómo predicar de Cristo usando toda la escritura. Aquí lo puedes ver. Es de Graham Goldsworthy, y voy a poner a lo mejor ahí en la descripción este libro, que es de los libros Gran Panorama, Cómo predicar a Cristo usando toda la escritura, de Goldsworthy. De libros Gran Panorama. Esto es muy interesante. Si te gusta comprar libros, los puedes comprar por Amazon. Este libro es un libro que lo leí en una clase de hermenéutica. Y lo más interesante es de que no se trata simplemente de una cristología exagerada, de usar metáforas y alegorías, sino realmente te dice las preguntas tiene dos partes, la pregunta sobre predicación bíblica y cómo aplicar la teología a toda la predicación. Y fíjese, básicamente es un libro de teología bíblica. Entonces, ¿cómo aplicar la teología bíblica en una predicación expositiva? Entonces, si a ti te interesan estos temas, este es un buen libro para que tú lo puedas tú entender y aplica la teología bíblica. ¿Cuál es la teología bíblica? Simplemente es el hablar del tema de la Biblia, el tema de toda la escritura, y se reconoce entonces de que el punto central de toda la escritura es Cristo. Y no se trata de todo lo que me encuentro en la Biblia es Cristo, no. Hay ciertas historias, hay narrativas, pero a final de cuentas el tema principal es el evangelio. Y no simplemente es buscar, bueno, es que el Sinaí es Cristo, no se trata de eso. Se trata de entender eso. Y entonces hay dos partes en este libro y que te enseñan acerca de la predicación y de las escrituras en el tema de la teología bíblica. Y lo más importante también es ya entonces cuando hay ciertos aspectos importantes como preparar un sermón que hable realmente del evangelio, un sermón expositivo que hable del evangelio sin importar en dónde tú estás marcando tu estudio bíblico. Ahora, no son recetas, simplemente es un buen libro para que lo puedas entender. Y mi parte favorita es que tiene varios comentarios importantes de cómo predicar a través del Antiguo Testamento, los profetas, los libros de sabiduría sapiencial, los salmos, etcétera. Entonces, recomendadísimo, Cómo predicar de Cristo usando toda la escritura, de Goldsworthy, de Libros Gran Panorama. Búscalo por ahí. No me están patrocinando ni mucho menos, pero es una recomendación que quiero dejarles para todos ustedes. Y bueno, si tienes algún comentario, alguna duda, por favor, déjamelo ahí en los comentarios. Estoy para servirles y espero que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente ocasión. Aquí estamos nuevamente en Lux Podcast. Gracias.